Hola desde Planta Decor, desde La Rioja. Hoy vamos a hablar un poquito de reproducción y sobre todo vamos a empezar por las plantas que son más sencillas de reproducir, que son las suculentas o semisuculentas. Este tipo de plantas, ¿veis? Aquí tengo algunos esquejes que ya hemos dejado preparadas para la clase de hoy. Son más sencillas para su reproducción que otro tipo de plantas porque como tienen gran contenido en agua, y cuando hablamos de agua siempre hay que hablar de agua más todos los azúcares que lleva ese agua de las plantas, no solamente agua, pues veis que las cortamos y se mantienen también. Esto es muy importante. ¿Dejamos secar los cortes o lo hacemos nada más cortar? Pues fijaros que cuando dejamos secar, la propia planta, no sé si se ve bien, ya va haciendo raíces. Fijaros, estos cortes de Aeonium kiwi ya llevan tiempo y ya se ven ahí pequeños pelillos de las nuevas raíces. De todas maneras, lo de cortar o no cortar, bueno, a vuestro parecer, es mejor dejar cortar, pero es mejor dejar secar y que la planta vaya induciendo. Pero si la hacemos inmediatamente, también sale bien. Lo más importante a la hora de esquejar, de reproducir cualquier tipo de planta, veis, aquí tengo también Tradescantia de este tipo, es usar un buen sustrato. Un sustrato hueco, suelto, que no retenga agua en exceso sobre todo. El esqueje tiende a pudrirse muy fácilmente. Y luego, otra cosa importante es que según el esqueje que tengamos, pues buscaremos un tamaño de maceta para un tamaño de roseta, o si por el contrario utilizo otro tipo de plantas que son esquejes más pequeños, pondremos varios y buscaremos macetas más pequeñas. Y ahora la gran cuestión: ¿por qué las plantas son capaces de emitir raíces en el tallo? Bueno, ya sabéis que las suculentas también se pueden reproducir por hoja, pero es más costoso, algunas, no todas. ¿Por qué una planta es capaz de, en un tallo, emitir raíces, en cualquier tallo de estos? Pues es por la descentralización de las que os hablaba el otro día, que tienen todas sus funciones vitales repartidas por todo su cuerpo, por lo cual aquí también tenemos células de la parte de la raíz, aunque ahora mismo no la tenga. Y otra cuestión muy importante a la hora de reproducir este tipo de plantas es introducir la mayor cantidad de tallo en el sustrato. Si yo, por ejemplo, este esqueje de Tradescantia que tengo aquí lo quiero reproducir, bueno, aquí tengo unas tijeras, pero en este caso se puede hacer con la mano. Aquí tengo dos brotes que le he quitado a este esqueje y luego tengo este tallo principal. Fijaros que ahora podemos hacer, de aquí podemos sacar varias plantas, ¿de acuerdo? Cogemos el tallo principal, adecuamos la roseta al tamaño de maceta para que nos quede bien. Si ponemos un esqueje solo en una maceta muy grande, le va a costar mucho, con lo cual buscaremos siempre el recipiente más pequeño. Como lo que me interesa es tener tallo, quitaré estas hojas. Nunca me conviene dejar arriba demasiadas hojas, aunque no es la cuestión, sino que haya mucho tallo. Y entonces, si lo voy a introducir en esta maceta y me queda muy asomado, pues puedo cortar un poco, no pasa nada. Lleno la maceta hasta arriba del sustrato y haríamos un agujero, y entonces, ¿veis? He introducido prácticamente todo el tallo. Luego lo aporcamos aquí y este esqueje ya estaría listo para esperar a que saldría. Ahora inmediatamente lo regaríamos bien con pulverizador al principio. No hace falta pulverizar la parte de las hojas, sino el sustrato. Lo pondríamos en un recipiente con agua que se empape bien y luego, como cualquier planta, se va dejando. Y con los otros dos esquejes, fijaros, son más pequeños, lo mismo. Busco tallo, o sea, quito hoja, ¿vale? Y estos dos, por ejemplo, los podría poner aquí juntitos en una macetita pequeña del 5,5, y aquí tendríamos otra planta nueva y la misma operación. La suculenta o semisuculenta es muy sencilla de reproducir
y es mejor empezar con estas que son fáciles porque vamos a tener buenos resultados, y siempre es mejor que empezar con plantas leñosas o plantas herbáceas que tienen otro sistema de división, ¿vale? Aquí tendríamos la siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo esta suculenta, veis que está un poquito desmadrada, no me gusta su aspecto, quiero mejorarla y quiero reproducirla, siempre la mejor manera, o sea, los mejores esquejes para cualquier planta cuando vayamos a reproducir son los más jóvenes, ¿eh? Lo más joven tiene más vigor, más fuerza, más capacidad, es como en la vida misma. Entonces, por ejemplo, este es nuevo. Si tienen flor, la quitamos, la flor no es necesaria, es más, le resta fuerza para nuestro fin. Y lo mismo, ¿veis? Busco tallo, pues elimino. Ya sabéis que algunas hojas de estas luego os pueden dar, bueno, ahora que se me ha roto, ya sabéis que algunas de esas hojas luego pueden dar plantas nuevas, ¿eh? A ver, voy a hacerlo con otra. Quitamos la flor. Y quitamos algunas hojas que, como os he dicho, lo voy a hacer con más cuidado ahora. Estas hojas pueden ser plantas nuevas y lo mismo buscaríamos una macetita pequeña y lo mismo introducimos y tendríamos, en este caso es un Seduna dolphy. Aquí tenemos una Aeonium Thwartop, lo mismo. Si tenéis un tallo muy largo que no os cabe y queréis dejar la roseta recta, me da igual que esto esté así que no. O sea, yo en este caso lo cortaría, y lo pondría aquí. Pero si, por ejemplo, este Aeonium, veis que tiene el tallo torcido, pues lo introduzco así, me da igual. Pero el caso es que se quede la roseta derecha. ¿Veis? Esta Echeveria, pues la pondríamos ahí. Pero siempre todo el tallo introducido. Y bueno, esto es lo que os quería comentar sobre el tema de la reproducción asexual que hacemos con este tipo de plantas. Que es muy sencillo, que os animéis, que ahora en primavera es muy buena época, porque fijaros que aparte de todo lo que os he dicho, de meter tallo, de la descentralización, etcétera, es muy importante también la temperatura del suelo. Entonces ahora el suelo se calienta más por el día largo, por el calor que va haciendo, y eso también influye en la reproducción, que es más sencilla hacerla ahora que no cuando hace más frío. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, ¿alguna pregunta sobre la reproducción? Sí, yo es que he visto cómo lo estabas haciendo y yo lo he hecho en alguna ocasión, pero ¿hasta dónde hay que meter el tallo? Bueno, fijaros, hasta donde empiezan las hojas. O sea, todo, no se deja ningún tallo arriba. Sí, fijaros, por ejemplo, este de los perma, ¿veis? Limpiamos, dejamos tallo y hasta aquí, o incluso cuanto más tallo introducimos, más probabilidades hay de que haga raíces nuevas la planta, ¿de acuerdo? Vale, pero al aire quedan solamente las hojas. Claro, porque luego la planta nos va a quedar más chula cuando empiece a brotar. Si yo meto todo este tallo aquí y dejo solamente esto asomado, no es lo mismo que lo dejo así. Ajá. Porque realmente, además, cuanto más tallo introduzco, más probabilidades tengo de que emita raíces, y al tener las hojas justo en el borde de la tierra, luego la planta me queda más redondita y más bonita que si la tendríamos así estirada, ¿vale? Fijaros que nos pasaría, por ejemplo, esta Echeveria, que está bastante perjudicada. Si yo le corto el tallo, ¿veis? Aquí tendría una nueva roseta. ¿Veis? Yo introduzco todo el tallo hasta el fondo. Hasta el fondo. Ahí. Lo pondría ahí y tendría una planta nueva. Las varas florales ya he dicho que habría que quitarlas. Pero no dejamos tallo asomado. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias.